Buen día. María Belén, muchas gracias. Continúa el debate en torno al proyecto de la oposición por las tarifas. Vamos a hablar con el diputado José Cano, de la Unión Cívica Radical de Tucumán. Cano, bueno, el día viene para largo, la sesión se va a extender. De todas maneras, el gobierno ya anunció el veto del proyecto, ¿no? Bueno, todavía queda la instancia del debate en el Senado. Me parece que va a haber un marco en el Senado para discutir más sensatamente este proyecto. Uno puede entender la propuesta o el planteo de la oposición en lo que tiene que ver con algunos sectores que pueden estar siendo más afectados por el cuadro tarifario, pero lo que no se puede entender es que el proyecto de ley, recién lo decía el diputado Pastori del radicalismo y de Cambiemos y Martín Lustó, lo que no se puede entender es pretender con este proyecto de ley que tiene graves incongruencias resolver la cuestión de fondo. Es decir, los que fueron responsables y parte del problema, no de ninguna manera hoy con este proyecto van a aportar a que resolvamos la cuestión de fondo, que es recuperar la matriz energética. María Belén. Diputado Cano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Bien, coincido con usted, hay que resolver una cuestión de fondo que tiene que ver con la matriz energética, esto de hace muchísimos años, para nosotros poder por lo menos ser lo más autosuficientes que podamos en cuanto a nuestros recursos, eso es fundamental. Pero teniendo en cuenta lo que atiene a lo de hoy, el proyecto y el tema que hay gente que no puede pagar las tarifas, usted dijo, espero que el Senado sea más sensato en cuanto a su tratamiento. ¿Qué, diputados, no fue sensato? ¿Qué es lo que espera de ellos? Te lo explico, María Belén. Maya de la voluntad o del voluntarismo, cuando se privatizaron los servicios públicos en la década del 90, muchos de los que hoy están sentados en la oposición fueron actores de ese proceso de privatización. Fueron los mismos que quebraron la matriz energética en la Argentina, distribuyendo el 80% de más de 500.000 millones de pesos en subsidios en los sectores de mayor ingreso de la Argentina, puntualmente en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. Este proyecto de ley de ninguna manera, María Belén, puede avanzar sobre fijar los cuadros tarifarios en las provincias, sencillamente porque las provincias de la Argentina son las que hacen los contratos con las empresas distribuidoras. En el caso de mi provincia, Tucumán, el convenio de EDET, que es la empresa chilena distribuidora, lo tiene con el gobierno de la provincia. Y las tarifas se fijan a través de mecanismos de audiencias públicas, de ajustes, de ítems que incluyen la inversión de la empresa, y esos son los mecanismos que aplican finalmente el cuadro tarifario de Tucumán. Como la provincia de Santiago del Estero tiene el propio, Salta tiene su propio convenio. Entonces nosotros como Congreso no podemos avanzar sobre fijar esos cuadros tarifarios. Podríamos avanzar sobre lo que refiere al AMBA, EDENOR y EDESUR, que esto me lo reconoció el propio diputado Bocio en el debate de la Comisión de Presupuesto. Es inconstitucional una ley que avance sobre facultades que son inherentes a la provincia. Pero aparte no lo digo yo, lo dijo Urtubey, lo dijo el gobernador Bordet, lo dijo Pasalacqua, lo dijo Schiaretti. Es facultad inherente al Ejecutivo Nacional fijar la política energética. Pero aparte tiene otros, gravísimos errores en la redacción del proyecto. Es decir, que claramente, lo transforma en un proyecto que es inconstitucional y que en este contexto económico, lo decía el gobernador Morales de Jujuy, si vos tocás el IVA, que es un impuesto coparticipable, que dicho sea de paso, durante la década menemista pasó del 18% al 21% primero y después al 27% para resolver la cuestión del déficit fiscal en ese momento. Si uno toca el IVA, a la provincia de Jujuy le significarían 2 planillas salariales, es decir, 3.000 millones de pesos. O sea, no habría que tocar el IVA, porque ese es un tema que Schiaretti también planteó para que haya una modificación y forma parte también del proyecto, ¿no es cierto? Una disminución del 50% del IVA. Sí, es verdad lo que usted dice, es fácilmente recaudable el IVA, pues está el tema de la coparticipación y ya tuvo Schiaretti problemas también con los municipios, le deben plata a los municipios. El otro día se le sentaron los intendentes y dijeron, acá nos deben más de 400 millones ahora. Bueno, lo que estamos haciendo, por eso te digo, es agravar el problema, pero aparte hay un concepto que no es menor. La Nación le transfirió algo que hizo el presidente Mauricio Macri los primeros días de asumir, se reunió con todos los gobernadores y firmó el convenio de lo que venían reclamando solamente la provincia de Santa Fe, Córdoba y San Luis. Ese convenio significaron para todas las provincias
fondos millonarios que antes manejaba el gobierno nacional, que antes lo manejaba la expresidenta. Y eso significó que haya 18 provincias que hayan resuelto ya su cuestión fiscal. Entonces las provincias tienen también recursos, en todo caso, para poder subsidiar parte de la tarifa. Porque esos recursos que antes los manejaba la nación, hoy los tiene la provincia. Y lo que nosotros estamos haciendo desde el bloque de Cambiemos y desde el gobierno nacional es atender aquellas asimetrías que haya generado este nuevo cuadro tarifario, para entender también, porque es una lógica, que los cuadros tarifarios tienen un límite, que es la capacidad de pago de la gente. Claro, por eso hay 3 millones de usuarios que hoy tienen la tarifa social. Hablando de asimetrías, porque muchos, por ejemplo, y aprovecho que usted representa la provincia de Tucumán, dijeron, bueno, al fin los de Capital Federal están pagando tarifas como corresponde, que no pagaban nada al lado de lo que pagábamos nosotros. De alguna manera ese cuadro tarifario también, más allá, digamos, que se pueda pagar o no, si tiene que ser más gradual o no, si conviene o no con la actual circunstancia socioeconómica o no, digamos, puso en igualdad de condiciones a muchos. Bueno, eso es lo último digamos, el broche de oro del proyecto de ley de la oposición. Si esto se aprueba, como no, los artículos que avanzan sobre las provincias van a ser declarados inconstitucional, solamente pueden avanzar sobre la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, que lo regula el Ministerio de Energía de la Nación, con lo cual la asimetría que vos haces referencia, la brecha que vos estás haciendo referencia, que hoy está en el orden del 30% porque se viene bajando, pasaría al 70%, es decir, que quienes habitamos en las provincias de la Argentina, que no sea Capital Federal y provincia de Buenos Aires, vamos a pagar el 70% más cara la energía de lo que se paga en las provincias de la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Y aparte de eso, hay una cuestión que no es menor. Yo lo escuchaba con respeto, digamos, a Axel Kicillof, cuando habla de que hay provincias que no tienen gas. Esto hay que decirlo. En el año 2006, el Ejecutivo en ese momento planteó un proyecto muy ambicioso en el gobierno de Néstor Kirchner del gasoducto del NEA, es decir, con lo cual íbamos a resolver el problema de gas natural de las provincias del norte argentino que no tienen gas natural. El proyecto finalmente, digamos, avanzó ya cuando gobernaba la expresidenta, y de un presupuesto inicial de 540 millones de dólares se pasó a 2.400 millones de dólares que se firmó con Odebrecht. Y lo más triste de esto es que pasaron 12 años y el NEA no tiene gas natural. Ahora se está ejecutando esa obra. Sí. Entonces me parece que también tenemos que ser sensatos, y más allá de los errores que nuestro gobierno puede haber cometido y los errores que se cometieron en la gestión anterior, el desafío en todo caso es trabajar para ver de qué manera recuperamos la materia energética en la Argentina, que lo está haciendo el gobierno nacional. Te doy un solo ejemplo que mucha gente no lo sabe. Hoy se está construyendo en la provincia de Jujuy, en la Puna Jujeña, en Caucharí, 700 hectáreas de paneles solares con una inversión de 350 millones de dólares. Es decir, ha habido avances muy importantes en estos 2 años y medio en lo que tiene que ver con energía renovable, con propuestas que superaron la oferta que hizo el gobierno nacional con Renovar 1 y Renovar 2. Y me parece que ese es el camino que tenemos que transitar, recuperar lo que se está haciendo en Vaca Muerta, iniciado por la gestión anterior, que va a empezar a dar su resultado, lo que se está haciendo con los pozos gasíferos para tratar de sacar la mayor cantidad de gas, y ese es el camino que no se resuelve en 2 años y 6 meses de gestión. Diputado Esa es la discusión de fondo y que la tenemos que dar todos. Sí, desde ya. Sí, da para hablarle muchísimo y le agradezco su tiempo.